Yo estaba demoliendo la casa donde crecí cuando encontré un recorte de periódico de 1983 que demostró que toda mi vida había sido una mentira. El titular decía: la esposa e hijo de un empresario local desaparecen. El nombre del niño era el mío. Pero el empresario no era el hombre al que había llamado papá durante 43 años. Mi nombre es Coulton Fairbanks, y hace apenas 3 meses creía saber exactamente quién era. Tenía 43 años, era dueño de un pequeño taller mecánico en Duluth, Minnesota, con grasa permanentemente incrustada bajo las uñas y un aviso de bancarrota quemando un agujero en el cajón de mi cocina. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo. Ahora sí, continuemos. Mi esposa, Melinda, acababa de irse a Francia con nuestros hijos y su jefe, y yo estaba vendiendo todo lo que poseía solo para mantenerme a flote. Pero aquel recorte de periódico lo cambió todo. Me presentó a Randolph Merrick, el padre biológico que jamás supe que existía. Un hombre con una fortuna de $240 millones que había pasado 4 décadas buscando al hijo que creía secuestrado. El recorte también revelaba que mi madre, Dorothy, en realidad no era Dorothy, sino Gwendolyn Merrick, una mujer que fingió su propia desaparición para protegerme de algo que ni siquiera ella podía entender del todo. Aquella mañana, cuando encontré el recorte, había comenzado como cualquier otro día empacando las cosas de la casa de mi madre fallecida. Era octubre en Duluth, el frío ya traía escarcha, y la calefacción de la vieja casa colonial estaba cortada para ahorrar dinero. Mi aliento formaba pequeñas nubes mientras subía las estrechas escaleras hacia el ático, cargando cajas vacías y bolsas de basura. La agente inmobiliaria quería todo despejado en 2 semanas. «El mercado está caliente», me dijo. Podía sacar $280.000 por la casa, quizá más si la montábamos bien. $280.000. Ese era mi nuevo comienzo, mi fondo de lucha para recuperar a mis hijos. Ruby, mi hija de 12 años, una pequeña artista que siempre dejaba sus dibujos bajo mi almohada antes de irse a dormir. Y Jasper, de 10, obsesionado con arreglar cosas, igual que su padre. Ahora vivían en Lyon con Philippe Dumas, el ejecutivo francés que había sido el jefe de mi esposa, y al parecer algo más durante quién sabe cuánto tiempo. «Papá, ¿vas a venir a visitarnos pronto?», me había preguntado Ruby en nuestra última videollamada, su rostro pixelado y congelándose cada pocos segundos por la mala conexión del wifi en el apartamento de Philippe. «Estoy trabajando en eso, cariño», le dije. Sin mencionar que los abogados especializados en custodia internacional pedían $50.000 solo para revisar el caso. El ático estaba exactamente como mamá lo había dejado antes de que el cáncer se la llevara 6 meses atrás. Cajas apiladas contra cada pared, etiquetadas con su caligrafía precisa, años escolares de Coulton, decoraciones de Navidad, herramientas de Walter. Walter Fairbanks, el hombre al que había llamado papá, llevaba muerto 18 años. Era plomero, nunca se perdió uno de mis partidos de béisbol infantil, y fue quien me enseñó que el trabajo honesto era el mejor tipo de trabajo. Murió de un ataque al corazón mientras reparaba el fregadero de la señora Henderson. Estaba moviendo cajas cuando mi pie atravesó una tabla del suelo suelta, la misma bajo la que escondía mis cromos de béisbol cuando tenía 8 años. Al revisar el daño, mis dedos encontraron algo más. Un sobre marrón, envejecido, escondido entre las vigas. Sin etiqueta, sin explicación. Solo el característico exceso de cinta adhesiva de mi madre, como si protegiera secretos nucleares. Dentro había una fotografía y un recorte del Minneapolis Tribune fechado el 15 de octubre de 1983. La foto mostraba a una mujer que se veía exactamente como mi madre, solo más joven, sosteniendo a un niño pequeño. El titular me hizo doblar las rodillas. Desaparece la familia de un empresario prominente. El artículo era corto, pero devastador. Randolph Merrick, propietario de Merrick Development Group, había denunciado la desaparición de su esposa Gwendolyn y su hijo de 2 años, Coulton. La policía sospechaba un secuestro. Se ofrecía una recompensa de $100.000. Había citas de Randolph expresando su desesperación, su certeza de que alguien los había tomado,
su promesa de no dejar de buscarlos jamás. Leí mi propio nombre 3 veces antes de que me cayera el peso de la verdad. Coulter, no un nombre común, la misma fecha de nacimiento que figuraba en el artículo, 3 de mayo de 1981. Y la mujer de la foto, que podría haber sido el reflejo joven de mi madre, porque lo era. Debajo del recorte había un certificado de nacimiento, Coulter James Merrick. Padres, Randolph Winston Merrick y Gwendolyn Rose Merrick. Sello del condado de Hennepin, Minnesota. Oficial. Real. Una prueba irrefutable de que todo lo que había creído sobre mí estaba construido sobre una mentira. Mi madre no había sido Dorothy Fairbanks, la mujer canadiense que se mudó a Duluth y conoció a un amable plomero llamado Walter. Había sido Gwendolyn Merrick, esposa de un empresario, madre de su hijo. Y había huido. Me había llevado y desaparecido tan completamente que ni siquiera una recompensa de $100,000 logró encontrarnos. El hombre que estaba a punto de descubrir, aquel cuyo nombre figuraba en mi certificado de nacimiento real, había pasado 40 años creyendo que me habían robado. Estaba por conocer la verdad. Y yo también. Nunca pensé que volvería a esa casa. La vieja casa colonial de la calle Maple había sido mi mundo entero alguna vez, pero ahora se sentía como un museo de otra vida. 6 meses después del funeral de mamá, por fin enfrentaba la tarea que había estado evitando. Cada habitación contenía un fantasma, cada rincón susurraba un recuerdo que no estaba listo para escuchar. El comedor, donde celebrábamos cada día de acción de gracias. Mamá insistía en cocinar para 20, aunque solo fuéramos 3. La cocina, donde Walter me enseñó a arreglar un grifo cuando tenía 7 años. Sus enormes manos guiando las mías. Todo puede arreglarse, Coulter, decía. Solo necesitas paciencia y las herramientas adecuadas. Pero había cosas que no podían arreglarse. Ni el cáncer de mamá, que la consumió en 3 meses. Ni mi matrimonio, que llevaba años muriendo. Ni la imagen de mis hijos despidiéndose en el aeropuerto, sin saber cuándo volverían a ver a su padre. Melinda lo planeó todo con precisión. Había estado tomando clases de francés por 2 años. Decía que era por su trabajo en la empresa de importación. Philippe Dumas era solo un nombre que aparecía en la pantalla de su teléfono. Su jefe, que necesitaba cosas a cualquier hora. Yo estaba demasiado ocupado manteniendo el taller a flote para ver las señales. La ropa nueva, decía, era para presentaciones en la empresa. Los viajes de fin de semana por trabajo que la dejaban radiante en lugar de exhausta. Y cómo dejó de preguntarme cómo me había ido, para empezar a quejarse del olor a aceite en mi ropa. Los niños merecen algo mejor que esto, dijo aquella mañana final, señalando nuestra casa modesta como si estuviera condenada. Esta es su casa, le respondí. Ya no. Philippe me ha ofrecido un puesto en la oficina de Lyon. A los niños les encantará Francia. Mejores escuelas, cultura, oportunidades. No puedes simplemente llevártelos. Pero sí podía. Y lo hizo. El derecho internacional de familia es un laberinto con guías que cobran $1,000 solo por explicarte porque probablemente vas a perder. Mi abogado, un hombre cansado llamado Benson, que trabajaba en un pequeño local junto a una lavandería, fue directo. Sin fondos considerables, señor Fairbanks, sus opciones son limitadas. Ella es la madre, tiene empleo estable en el extranjero, y los tribunales franceses tienden a favorecer a quien ejerce como cuidador principal. Soy su padre, dueño de un taller mecánico que acaba de declararse en bancarrota. Lo sé, señor Fairbanks. Pero así lo verán ellos. El taller había sido mi sueño alguna vez. Fairbanks Auto Repair, especializado en autos clásicos. Había comprado el taller con el dinero del seguro de vida de Walter, pensando que al trabajar con las manos lo estaba honrando. Pero los dueños de autos clásicos desaparecieron cuando la economía se vino abajo. Tuve que dedicarme a reparaciones comunes, compitiendo con cadenas que ofrecían precios imposibles de igualar. El golpe final llegó cuando un cliente me demandó por un trabajo de transmisión, alegando que había dañado su motor.
El seguro cubrió el acuerdo, pero después me cancelaron la póliza. Sin seguro, no podía seguir operando. Y así estaba, revisando 43 años de vida acumulada, decidiendo qué conservar y qué dejar ir. La agente inmobiliaria, Brenda Holloway, recorrió la casa con su tableta, calculando metros cuadrados y valor de mercado como si estuviera tomando las medidas de un cadáver. Los pisos de madera original son un punto fuerte, dijo. La cocina necesita una actualización, pero los compradores esperan eso. Por supuesto, deberá retirar todos los objetos personales. Despersonalizar. Ayuda a los compradores a imaginar su propia vida aquí. Pero, ¿cómo se despersonaliza una vida? ¿Cómo se empacan las marcas de lápiz en el marco de la puerta que registraban tu estatura desde los 4 hasta los 18 años? ¿Cómo se borra el aroma del jabón de lavanda de tu madre del baño o el del Old Spice de tu padre en el taller del sótano? Mi primo Dennis, mi única ayuda, llegó 3 días después de que empecé a empacar. Técnicamente era sobrino de Walter, pero la familia es familia. Trajo cerveza y quejas a partes iguales. Este lugar siempre me dio escalofríos de niño, dijo, mirando alrededor del ático. Tu mamá mantenía todo tan impecable, como si tuviera miedo de dejar un rastro. Ahora entendía por qué. Dorothy Fairbanks había vivido dentro de una mentira meticulosamente construida. Cada objeto, cada detalle, servía para sostener la ficción. No había fotos anteriores a 1984. Ninguna referencia a su vida antes de Duluth. Ella me dijo que sus padres habían muerto jóvenes, que no tenía hermanos salvo la tía Nane en Arizona, a quien visitamos exactamente 2 veces en toda mi infancia. Pensé en Ruby y Jasper, despertando en el apartamento de Philippe en Lyon. ¿Se preguntaban por qué su padre no había luchado más? ¿Pensarían que elegí el taller antes que a ellos? Melinda probablemente ya les había dicho que yo estaba demasiado ocupado trabajando como para visitarlos. La misma mentira que llevaba años preparando. Los niños necesitan estabilidad, me dijo en una de nuestras últimas discusiones. Estás casado con ese garaje. Pero yo estaba casado con la idea de proveerles, de construir algo de lo que pudieran sentirse orgullosos. Ahora no tenía ni el negocio, ni la familia. Solo esta casa llena de secretos y un futuro tan vacío como las cajas que debía llenar. El tercer día de limpieza en el ático fue cuando todo cambió. El frío de octubre se había metido en los huesos de la casa, haciendo crujir la madera con cada paso. Dennis estaba abajo, supuestamente empacando la cocina, aunque probablemente bebiéndose la cerveza que había traído. Yo estaba solo, rodeado de décadas de vida acumulada, tratando de decidir qué valía la pena conservar. El ático siempre había sido el territorio de mamá. Incluso de niño, necesitaba su permiso para subir. Lo mantenía organizado con una intensidad casi obsesiva. Las decoraciones navideñas en una esquina, clasificadas por año. Cajas de impuestos y documentos ordenadas desde 1984. Nada anterior, noté ahora. Nada de antes de su vida como Dorothy Fairbanks. Estaba moviendo una pila de revistas National Geographic cuando mi pie atravesó una tabla suelta del suelo, el mismo escondite donde el niño de 8 años que fui guardaba cromos de béisbol y caramelos robados de la cocina. Al arrodillarme para revisar el daño, mis dedos toparon con algo que no debía estar allí, un sobre marrón, envejecido, sellado con suficiente cinta como para sobrevivir a un huracán. «Hey, Colton, ¿quieres estos platos viejos o no?», gritó Dennis desde abajo. «Haz lo que quieras, solo empácalos», le respondí, sin apartar la mirada del sobre. Dentro había un recorte de periódico, tan frágil como una hoja seca. Minneapolis Tribune, 15 de octubre de 1983. El titular me golpeó como un puño. Desaparece la familia de un empresario prominente. La foto en blanco y negro mostraba a una mujer sosteniendo a un niño pequeño. La mujer era idéntica a mi madre, solo 20 años más joven. El niño podía haber sido cualquiera de 2 años, pero el pie de foto disipó toda duda. Gwendalyn Merrick y su hijo Colton, desaparecidos desde el 12 de octubre.
Mis manos temblaban mientras leía el artículo. Randolph Merrick, dueño de Merrick Development Group, había regresado de un viaje de negocios para descubrir que su esposa y su hijo habían desaparecido. Sin nota. Sin advertencia. Sin señales de lucha. Solo ausencia. La policía sospechaba secuestro. Merrick ofreció una recompensa de $100,000, desesperado por cualquier información. Esto no puede ser real, murmuré al ático vacío. Pero debajo del recorte había más pruebas, un certificado de nacimiento con sello oficial. Coulter James Merrick, nacido el 3 de mayo de 1981 en el condado de Hennepin, Minnesota. Padres, Randolph Winston Merrick y Gwendolyn Rose Merrick. Mi certificado de nacimiento, el que había usado toda mi vida, decía, Coulter James Fairbanks, nacido el 3 de mayo de 1981 en Toronto, Canadá. Padres, Walter y Dorothy Fairbanks. Uno de los dos era falso. Y ya sabía cuál. Dennis. Grité, con la voz quebrada. Sube aquí. Subió las escaleras con la lentitud de quien teme que lo llamen para cargar algo pesado. Pero al ver mi rostro, dejó de quejarse. ¿Qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Le entregué el recorte. Vi cómo sus ojos se abrían al leerlo, luego miró la foto, luego me miró a mí. Esto es una locura. Esa mujer se parece muchísimo a la tía Dorothy. Porque es ella, le respondí. Es mi madre, y ese niño soy yo. Entonces eso significaría que Walter no era tu padre. Las palabras quedaron flotando en el aire como una acusación. Walter Fairbanks, el hombre que me enseñó a pescar, que aplaudió en cada partido, que trabajó horas extra para pagar mi universidad. No era mi padre. Era alguien a quien mi madre había encontrado para interpretar ese papel. Tiene que haber una explicación, dijo Dennis. Tu madre no te habría secuestrado de tu verdadero padre. ¿Pero qué otra explicación podía haber? Las fechas coincidían. Los nombres también. Mi madre había sido Gwendolyn Merrick, esposa de un empresario adinerado. Y algo ocurrió el 12 de octubre de 1983 que la hizo huir. Se llevó a su hijo, cambió nuestros nombres y construyó una nueva vida 3 horas al norte, en Duluth. Revisé más a fondo la caja donde había encontrado el sobre. Había más documentos, una tarjeta del Seguro Social a nombre de Dorothy Fairbanks, emitida en 1984, una licencia de conducir del mismo año y un certificado de matrimonio con Walter Fairbanks, fechado en junio de 1985. Todas las piezas de una identidad falsa, perfectamente ensambladas. Tu mamá nunca hablaba de su pasado, dijo Dennis, pensativo. Recuerdo que mi papá lo mencionó una vez, como Walter la conoció en una reunión de la iglesia y se enamoró perdidamente. Dijo que era misteriosa, que nadie sabía de dónde había salido. Salió de Minneapolis, respondí. Y por lo visto, del dinero también. Merrick Development Group. He escuchado ese nombre antes. Dennis sacó su teléfono, sus dedos volando sobre la pantalla. Santo cielo, Coulter. Randolph Merrick vale $240 millones. Su empresa construyó media ciudad de Minneapolis. ¿Mi padre? Pregunté, sintiendo cómo se me encogía el pecho. ¿Ese hombre es mi padre? Un extraño cuyo nombre acababa de aprender. Un hombre que había pasado 40 años creyendo que su hijo había sido secuestrado, mientras yo aprendía a andar en bicicleta en Duluth. ¿Y él qué hacía durante todo ese tiempo? ¿Buscarme? ¿Llorar? ¿O simplemente aprender a vivir sin mí? Tienes que contactarlo, dijo Dennis. ¿Y decirle qué? Hola, soy el hijo que perdiste en 1983. Mi madre en realidad me secuestró. Sorpresa. Pero incluso mientras protestaba, sabía que lo haría. Porque en algún lugar allá afuera había un hombre que tal vez tenía las respuestas. ¿Por qué mi madre huyó? ¿De qué tenía miedo? ¿Y qué significaba todo esto para mis propios hijos, ahora al otro lado del océano, siendo criados por otro hombre mientras su verdadero padre no podía hacer nada para evitarlo?
El paralelismo era demasiado doloroso para ignorarlo. La historia repitiéndose de la forma más cruel posible. Pasé 3 días sumergido en la investigación. Trasladé mi laptop al ático, rodeado de cajas con las pruebas del elaborado engaño de mi madre. Denny se había marchado, no sin antes hacerme prometer que comería algo más que café y galletas rancias. Internet se convirtió en mi obsesión. Cada búsqueda revelaba un nuevo fragmento de la vida de Randolph Merrick. El hombre era una leyenda en el sector inmobiliario de Minneapolis. Empezó con un solo edificio de apartamentos en 1978, lo amplió a 2, luego a 4, hasta construir un imperio. Para cuando su familia desapareció en 1983, ya poseía 30 propiedades. Ahora, con 76 años, Merrick Development Group había construido torres de lujo, centros comerciales y complejos de oficinas por todo el Medio Oeste. Su rostro me devolvía la mirada desde artículos de Forbes y fotografías de galas benéficas, cabello plateado, mandíbula marcada y unos ojos inquietantemente parecidos a los míos. El multimillonario autodidacta Randolph Merrick dona 10 millones al hospital infantil. Ese titular era del año pasado. El artículo mencionaba que nunca se había vuelto a casar tras perder a su esposa e hijo en 1983. Tampoco tuvo más hijos. Cuando el periodista le preguntó por qué dedicaba tanto a las organizaciones infantiles, su respuesta me apretó el pecho: todo niño merece ser encontrado. Nunca había dejado de buscarme. Tomé el teléfono 17 veces antes de atreverme a llamar a la tía Nane, en Phoenix. Contestó al tercer timbre, con esa voz cálida y soleada tan suya. Colton, ¿cómo va la limpieza de la casa? Nane, necesito que me digas la verdad sobre mamá. El silencio se estiró entre nosotros. Podía oír su respiración, pausada, calculando. ¿Qué verdad, cariño? Encontré el recorte de periódico. Sé que era Gwendolyn Merrick. Sé que me llevó lejos de mi padre en 1983. El silencio esta vez fue aún más largo. Cuando por fin habló, su voz sonaba una década más vieja. Ella me hizo prometer que nunca te lo diría. Ya no está, Nane, y estoy a punto de perder a mis hijos. Melinda se los llevó a Francia y no puedo pagar para luchar por ellos. Necesito saber quién soy realmente. Escuché cómo se sentaba, el crujido de los muelles de una vieja silla. Era octubre de 1983. Yo vivía en Tucson, trabajaba de noche en el hospital. Eran las 3 de la mañana cuando empezaron a golpear mi puerta. Pensé que alguien había muerto, pero era Dorothy. Bueno, Gwen, como se llamaba entonces. Te llevaba en brazos, los dos empapados por la lluvia. ¿Qué dijo? Estaba aterrada, Colton. Temblando como nunca la había visto. Tenía moretones en los brazos, en el cuello. Tú llorabas, aferrado a ella. Me dijo que tenía que desaparecer, que no estabas a salvo, que necesitaba mi ayuda. ¿Fue Randolph? ¿Él la lastimó? Nunca pronunció su nombre. Solo repetía, nos encontrará. Nunca dejará de buscarnos. Quise llamar a la policía, pero me rogó que no lo hiciera. Dijo que ni siquiera ellos podrían protegerla de él. La imagen que tenía de Randolph Merrick se desmoronó. El filántropo se convirtió en una posible amenaza. Entonces, ¿la ayudaste a desaparecer? Tenía una amiga en servicios gubernamentales que me debía un favor. Creamos a Dorothy Fairbanks, una prima canadiense que necesitaba empezar de nuevo. Tu madre se cortó y tiñó el cabello, cambió su forma de hablar. Era brillante fingiendo ser otra persona, como si toda su vida hubiera estado preparándose para ello. ¿Y Walter? Walter fue un regalo de Dios. Acababa de mudarse a Duluth desde Wisconsin, no conocía a nadie. Conoció a tu madre en una comida comunitaria de la iglesia, 6 meses después de que ella llegara. Se enamoró al instante. Ella le contó la verdad antes de casarse. Le dijo que entendería si quería alejarse. Pero no lo hizo. Dijo que no le importaba qué nombre usara, mientras lo dejara amarla y amarte a ti.
Su voz se quebró. Era un buen hombre, Coulter. Tu verdadero padre en todo lo que importa. Lo sé, respondí, con un nudo en la garganta. Pero necesito conocer a Randall. Cariño, no. Tu madre huyó por una razón. Mis hijos se fueron, Nane. Su madre los llevó a otro país con otro hombre. No puedo luchar por ellos porque no tengo dinero. Pero Randall Merrick sí lo tiene. Tiene poder. Tal vez pueda ayudarme. Tal vez, después de 40 años, la sangre signifique algo. O tal vez descubras por qué tu madre tenía tanto miedo. Después de colgar, me quedé mirando la página web corporativa de Merrick Development Group. Había un número de contacto. Un correo electrónico. Sería tan fácil. ¿Pero qué diría? Redacté 20 correos y los borré todos. Finalmente, respiré hondo y marqué el número principal. Merrick Development Group, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito hablar con el señor Merrick. Es sobre un asunto personal. El señor Merrick no atiende llamadas personales no solicitadas. ¿Desea hablar con su asistente? Dígale que es sobre el 12 de octubre de 1983. Dígale que Coulter está llamando. Hubo una pausa. Un momento, por favor. La música de espera era clásica, de esas que suenan caras. Mi corazón martillaba contra las costillas. Esto era una locura. Debía colgar, olvidarlo todo, aceptar mi vida como era. Entonces, una voz. Profunda, controlada, pero con una grieta de emoción contenida. Soy Randall Merrick. ¿De verdad eres tú? Mi nombre es Coulter. Nací el 3 de mayo de 1981. Mi madre era Gwendolyn. Se escuchó una respiración entrecortada. Luego, apenas un susurro. Dios mío, después de todos estos años. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? ¿Y tu madre? Murió hace 6 meses. Cáncer. Acabo de descubrir la verdad. Tenemos que hablar. Sí. Sí, por supuesto. ¿Puedes venir hoy? Ahora mismo. Enviaré un coche, un avión, lo que necesites. La desesperación en su voz era real. 4 décadas de búsqueda comprimidas en una sola súplica. Puedo conducir hasta Minneapolis, le dije. Dame 3 horas. Te estaré esperando. Nunca dejé de buscarte, Coulter. Nunca. El edificio de Merrick Development Group se alzaba en el horizonte de Minneapolis como una declaración de éxito hecha de cristal y acero. 42 pisos de ambición, con la oficina de Randall Merrick ocupando todo el nivel superior. El ascensor se sentía como un juicio ascendente, cada piso acercándome a una verdad que quizá no estaba listo para escuchar. Su asistente, una mujer impecable llamada Margaret, me recibió cuando se abrieron las puertas. Señor Fairbanks, dijo con una leve inclinación. El señor Merrick lo espera en su oficina privada. No me corrigió cuando no disputé el apellido. Caminamos por una recepción tan grande que podría haber albergado mi casa entera, pasando junto a salas de reuniones con vistas que se extendían hasta el horizonte. Todo allí susurraba dinero, poder, permanencia. Todo aquello de lo que mi madre había huido. Las puertas de su oficina se abrieron. Y allí estaba él. Randall Merrick, 76 años, de pie detrás de un enorme escritorio de roble. Era más delgado de lo que sugerían las fotos. Su traje colgaba de un cuerpo que alguna vez había sido imponente. Pero sus ojos estaban vivos, agudos. Y cuando se cruzaron con los míos, se llenaron de lágrimas. Dios mío, susurró. Te pareces tanto a ella, a Gwen. Nos quedamos inmóviles, con 40 años de separación condensados en el aire entre nosotros. Luego se movió lentamente alrededor del escritorio, con pasos inseguros, como si temiera que yo pudiera desvanecerme si se acercaba demasiado rápido. Por favor, siéntate. ¿Puedo ofrecerte algo? ¿Agua? ¿Café? No sé qué te gusta, no sé nada sobre ti. El dolor en esa confesión era puro.
Me senté en una silla de cuero que probablemente costaba más que mi camioneta, mientras él tomaba asiento frente a mí, no detrás del escritorio. No quería imponer poder, quería estar cerca. Verme. Confirmar que yo era real. Antes de que digas algo, empecé, necesito que sepas que acabo de descubrir la verdad. Mi madre murió hace 6 meses. Estaba limpiando su casa y encontré el recorte de periódico sobre la desaparición de tu familia, de nuestra familia. Sus manos temblaron cuando tomó una carpeta del costado del escritorio. Contraté a 12 investigadores privados a lo largo de 40 años. Gasté más de $3 millones. Cada pista terminaba en nada. Era como si ambos se hubieran convertido en fantasmas. Nos convertimos en otras personas, dije. Dorothy y Coulter Fairbanks. Ella se casó con un plomero llamado Walter cuando yo tenía 4 años. Él me crió. Creí que era mi padre hasta hace 3 días. ¿Un plomero? Repitió, sin juicio, solo intentando asimilarlo. ¿Fue feliz? ¿Estabas a salvo? Sí. Tuvimos una buena vida. Sencilla, pero buena. Entonces, ¿por qué? Preguntó, con la voz rota. ¿Por qué huyó? ¿Qué hice tan terrible para que necesitara borrarnos de la existencia? Lo observé con atención. ¿De verdad no lo sabes? He torturado mi mente con esa pregunta durante 40 años, respondió. Tuvimos discusiones, claro. Trabajaba demasiado, viajaba constantemente. Pero la amaba. Los amaba a los dos. Nunca habría hecho daño a ninguno. Empujó la carpeta hacia mí. Hace 15 años contraté a otro tipo de investigador. No para encontrarlos, sino para entender por qué se habían ido. Esto fue lo que descubrió. Abrí la carpeta. Había informes policiales de Chicago, fechados en 1979. Una mujer llamada Caroline Mars había solicitado una orden de restricción contra Vincent Cray. Fotos mostraban moretones en sus brazos. Registros hospitalarios. Randolph continuó, su voz firme pero helada. Vincent Cray era mi socio comercial. Él manejaba la parte financiera mientras yo me encargaba del desarrollo. Lo confié todo en él. Demasiado. Había más documentos, denuncias de empleadas por conducta inapropiada, todas resueltas en silencio, acuerdos firmados, confidencialidad comprada. El investigador encontró un patrón, dijo. Vincent tenía una obsesión con las mujeres vinculadas a sus socios de negocios. Era una cuestión de poder, de control, de tomar lo que no le pertenecía. Su mandíbula se tensó. Tu madre era todo lo que él no, hermosa, amable, íntegra. Cuando lo rechazó, él aumentó la presión. Ella intentó contármelo. Lo intentó. Su voz se quebró. Me dijo que Vincent la hacía sentir incómoda. Que aparecía cuando yo estaba de viaje. Que la observaba. Yo le respondí que Vincent solo era torpe socialmente, inofensivo. Estaba tan ocupado construyendo mi imperio que no vi al monstruo en mi propia oficina. Pasé otra hoja, un informe policial fechado el 11 de octubre de 1983, el día antes de que mi madre huyera. Ella llamó a la policía esa noche, dijo Randolph. Vincent fue a la casa mientras yo estaba en Tokio. Intentó forzar la entrada. Ella se encerró contigo en el baño. Cuando los agentes llegaron, él ya se había ido. Tenía contactos, hizo desaparecer el registro oficial. Pero mi investigador encontró las notas personales del oficial que respondió al llamado. Randolph bajó la voz. Ella creía que yo formaba parte de todo o que no podría protegerla. Que, incluso con todo mi dinero y poder, Vincent encontraría la forma de alcanzarla. Así que huyó. Huyó a un lugar donde el dinero no pudiera seguirla. Se convirtió en otra persona por completo. ¿Dónde está Vincent ahora? Pregunté. Muerto. Accidente de coche en 1992. Nunca supo que descubrí la verdad. Nunca pagó por lo que nos arrebató.
De repente, la oficina pareció encogerse. 40 años de pérdida comprimidos en una sola habitación. Aquel hombre no era el monstruo del que mi madre había huido. Era otra víctima, condenado a vivir preguntándose qué había hecho mal. Tu madre fue valiente, dijo al fin. Más valiente de lo que yo jamás fui. Renunció a todo para mantenerte a salvo. Nunca dejó de mirar por encima del hombro. Ahora entiendo por qué. Randolph se inclinó hacia adelante. Coulter, sé que no puedo recuperar 40 años, pero estás aquí ahora. Eres mi hijo, mi única familia. Y, según me contó Margaret, necesitas ayuda con tus propios hijos. 6 meses después, estaba de pie en un tribunal muy distinto, esta vez en París. El tribunal francés no se parecía en nada al pequeño juzgado familiar de Minnesota donde se había finalizado mi divorcio. Allí todo era mármol, solemnidad e historia, justicia envuelta en formalidad europea. Pero esta vez no estaba solo. Randolph estaba en la galería, su sola presencia imponía respeto. Su equipo legal, 5 abogados de 3 países distintos, había construido un caso irrefutable. Melinda se veía más pequeña de lo que recordaba, sentada junto a Philip, que no paraba de ajustarse el cuello de la camisa como si lo estrangulara. Resultó que Philip Dumas no era el exitoso ejecutivo que fingía ser. Los investigadores de Randolph habían descubierto cargos por fraude en Bélgica, evasión fiscal en Suiza y una cadena de matrimonios rotos por toda Europa. El hombre que me había arrebatado a mi familia no era más que un estafador bien vestido. Papá, la voz de Ruby resonó en la sala cuando la jueza me concedió la custodia total. Se soltó del trabajador social y corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. Jasper la siguió, intentando aparentar dureza con sus 10 años, pero las lágrimas lo delataron. Te extrañamos tanto, susurró contra mi hombro. Philip era malo, añadió Ruby, con la voz apagada contra mi camisa. Le gritaba a mamá todo el tiempo. Ella lloraba cada noche. Miré hacia Melinda, que tenía la vista fija en el suelo. Había apostado todo a una fantasía y lo había perdido todo. Philip ya se marchaba, dejándola sola en un país extranjero, sin nada. Parte de mí quiso sentir satisfacción. Pero solo sentí tristeza por la mujer que alguna vez fue mi esposa, que eligió huir en lugar de reparar. El vuelo de regreso fue surrealista. Randolph insistió en usar el avión privado de la compañía, diciendo que sus nietos merecían comodidad después de todo lo vivido. Ruby y Jasper exploraban la cabina con asombro, incapaces de creer que ese hombre fuera su abuelo. Un hombre con un avión privado y edificios con su nombre. Abuelo Randolph, dijo Ruby, probando las palabras. Suena raro. Ya teníamos un abuelo Walter. Lo sé, respondió Randolph con suavidad. Y por lo que tu padre me contó, fue un abuelo maravilloso. No pretendo reemplazarlo, solo espero que me permitan quererlos también. De regreso en Minneapolis, la vida tomó una forma que jamás hubiera imaginado. Randolph compró una casa a 3 calles de su ático, una colonial que me recordaba a la de Duluth, pero con detalles que yo nunca habría podido costear. Es tuya, me dijo simplemente. Lo bastante cerca para las cenas de domingo, pero lo bastante lejos para que tengas tu propia vida. Volví a trabajar, pero no en un taller en ruinas. Randolph me había ofrecido simplemente darme dinero, ponerme en marcha para toda la vida. Pero yo me negué. Necesito ganármelo por mi cuenta, le dije. Eso fue lo que Walter me enseñó. Eso mismo habría dicho Gwen, respondió con una sonrisa leve, y por primera vez vi orgullo en sus ojos. En lugar de regalarme dinero, me ayudó a comprar una cadena de talleres de autos de lujo, especializados en restauraciones de vehículos clásicos. Resultó que si había dinero en los autos antiguos, si conocías a la clientela adecuada. Y las conexiones de Randolph no perjudicaban en absoluto. En 3 meses tenía más trabajo del que podía manejar. La vieja casa de Duluth seguía sin venderse. No podía desprenderme de ella, no después de entender lo que representaba. Era el refugio de mi madre,
el lugar donde se sintió lo suficientemente segura como para criarme. Algunos fines de semana manejaba hasta allí solo, me sentaba en el ático, el mismo donde todo había cambiado, y dejaba que el silencio hablara. Había encontrado más documentos escondidos por toda la casa, cartas de amor de Walter a Dorothy, prometiéndole proteger su secreto para siempre, fotografías de cumpleaños y mañanas de Navidad, una familia construida sobre una hermosa mentira que, con el tiempo, se convirtió en verdad. Ruby había vuelto a pintar, instalando un caballete en la oficina de Randolph desde donde podía mirar la ciudad mientras creaba. Su último proyecto era un retrato familiar, ella, Jasper, yo y el abuelo Randolph. Pero en el fondo del cuadro había dos figuras en sombras. ¿Quiénes son?, le pregunté. El abuelo Walter y la abuela Dorothy, respondió con naturalidad. Siguen siendo parte de nuestra familia, aunque ya no estén. Como tú fuiste parte de la familia del abuelo Randolph, incluso cuando no estabas. Los niños entienden cosas que los adultos complicamos. Randolph y yo pasábamos los martes por la noche juntos, solo los dos. Él me hablaba de los años de búsqueda, de las pistas falsas, de las noches en que se quedaba de pie en lo que había sido mi habitación de bebé, preguntándose si aún estaba vivo. Yo le contaba sobre mi infancia en Duluth, sobre Walter enseñándome a pescar, sobre el jardín de lavandas de mamá y su miedo constante a los golpes inesperados en la puerta. Nunca dejó de tener miedo, le dije una tarde. Incluso 20 años después de la muerte de Vincent, seguía vigilante, siempre lista para huir. No sabía que él había muerto. Probablemente pensaba que seguía allá afuera, esperándola. Yo podría haberla protegido, murmuró él. ¿Podrías?, le respondí. Tenías todo el dinero y el poder del mundo, y aún así no viste el peligro frente a ti. Ella se protegió sola. Me protegió a mí. Hizo lo que tú no pudiste hacer. El recorte de periódico que había iniciado todo ahora estaba enmarcado en mi oficina, junto a una foto de mi madre y Walter el día de su boda, y otra de Randolph y Gwendolyn antes de que yo naciera. Todas las piezas de una historia fracturada, finalmente encajando. Mi madre había tomado una decisión imposible, renunciar al dinero y al confort por la seguridad y la paz. Había encontrado amor otra vez, en un plomero sencillo que no hizo preguntas y lo dio todo. Me crió en un pequeño pueblo de Minnesota donde el mayor peligro eran las carreteras heladas en invierno. Randolph, por su parte, había hecho su propio viaje, de marido abandonado a padre desesperado y de allí a abuelo pleno y amoroso. Su dinero trajo de vuelta a mis hijos, sí, pero fue su paciencia y su amor genuino lo que hizo que ellos lo llamaran abuelo. Y yo aprendí que la familia no se define solo por la sangre ni por los certificados de nacimiento. Se define por quien aparece, quien se queda, quien lucha por ti. Walter fue mi padre. Randolph también es mi padre. Ambas verdades coexisten, igual que mi madre fue tanto Dorothy como Gwendolyn, tanto la secuestradora como la protectora. A veces, la verdad no es simple. A veces, el amor exige huir. A veces, exige buscar. Y, a veces, 40 años después, exige perdonar las decisiones tomadas desde el miedo, los peligros que no se vieron, las vidas que pudieron haber sido diferentes. Mis hijos están en casa. Tienen un abuelo que los adora, un padre que cruzó un océano para recuperarlos, y las historias de unos abuelos a quienes nunca conocerán, pero que moldearon todo lo que son. Ahora tienen la verdad, compleja, dolorosa, pero real. Y eso es lo mejor que cualquiera de nosotros puede darles a sus hijos. La verdad, cuando estén listos para escucharla, y la promesa de que, no importa cuán lejos se alejen, siempre habrá alguien buscándolos, esperándolos para volver a casa. Si esta historia tocó tu corazón o te recordó que la familia puede tomar muchas formas, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Tus comentarios significan mucho, tanto si has vivido tus propios misterios familiares, como si simplemente crees en el poder de la verdad y la reconciliación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más historias que exploran la realidad compleja, hermosa y a veces dolorosa de lo que significa ser familia. Gracias por escuchar la historia de Colton. Hasta la próxima, recuerda,
Nunca es demasiado tarde para que la verdad te traiga de regreso a casa.